¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de revisión sistemática. Vamos a ver la cuarta entrega y vamos a abordar los temas de interpretación de resultados, discusión y conclusión. Pues nuevamente presentamos el diagrama que nos muestra el proceso de elaboración de una revisión sistemática. En la última entrega vimos la extracción de datos y el día de hoy nos toca análisis estadísticos. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Bien, en cuanto a las revisiones sistemáticas, podemos clasificarlas, por decir algo, en dos. Las revisiones sistemáticas cualitativas y las revisiones sistemáticas cuantitativas, o mejor conocidas como metaanálisis. ¿Por qué? ¿Por qué se clasifican así? Pues vamos a verlo. Cuando hablamos de revisiones cualitativas, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a presentar como resultado un resumen de los estudios primarios que se extrajeron mediante una metodología sistemática, que es la que ya hemos abordado en las entregas anteriores, reproducible. ¿Por qué reproducible? Porque hemos colocado ya nuestros parámetros de búsqueda tan bien hechos que cualquier persona que lo haga en cualquier parte del mundo colocando las mismas estrategias de búsqueda obtendría los mismos resultados. Y vamos a recordar por qué es cualitativa. Si recuerdan, este cuadro que vimos la semana pasada nos indicaba un ejemplo de cómo se podía extraer la información y qué información se tenía que extraer de cada estudio primario que nosotros incluimos en nuestra revisión. Entonces, una vez que tenemos en un cuadro todos los estudios primarios, aquí solo tenemos uno, pero una vez que incluimos ya todos nuestros estudios primarios, eso como tal es nuestra presentación de resultados, son nuestros resultados, porque nuestra estrategia de búsqueda nos decía qué es lo que teníamos que buscar y como resultados de esa estrategia de búsqueda obtuvimos esta información. Si se dan cuenta, aquí presentamos información, pero no está presentada de manera, o sea, con un análisis estadístico. Simplemente yo presento lo que encontró cada artículo primario y lo resumo en un cuadro. Es todo. Esa es nuestra revisión cualitativa. ¿Qué va a pasar con las revisiones cuantitativas o metaanálisis? Vamos a verlo. Si se dan cuenta, los dos primeros pasos para una revisión cuantitativa son los dos primeros pasos que hicimos para una revisión cualitativa. Sin embargo, el metaanálisis va más allá. No solamente resume en un cuadro la información que se extrajo de los estudios primarios, sino que lo que va a hacer es que va a extraer también su estadística de cada uno de los estudios primarios y la va a ponderar. ¿Qué quiere decir esto? Que les va a dar un valor según la información que cada estudio aporte. Vamos a poner un ejemplo. Si en el estudio primario 1 obtuvimos el estudio tiene una muestra de 100 pacientes y el estudio primario 2 tiene una muestra de 30 pacientes, ¿a quién le daré más peso? ¿Están de acuerdo que no puedo darles el mismo peso? Porque uno lo hizo sobre más pacientes que el otro. Por lo tanto, al uno le voy a dar más peso que al otro. O sea, para mí va a valer más lo que diga el primario 1 que el primario 2. Eso es lo que hace el metaanálisis. Va a dar una ponderación y por lo tanto el metaanálisis va a conceder mayor peso relativo a los estudios que tengan mayor carga de información y esto va a permitir una mejora en la validez de las conclusiones. Bueno, sin embargo, no vamos a estresarnos por esta parte de análisis estadístico porque no lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a limitar a las revisiones sistemáticas cualitativas, al menos en estas entregas que estamos haciendo. Ahora, vamos a ver cómo se da la interpretación de los resultados. Es decir, yo ya tengo mi cuadro presentado con la información de mis estudios primarios. Ok, ese es el resultado como tal, pero tengo que darle una interpretación. Entonces, ¿qué es lo que puedo dar como interpretación? Bueno, lo primero es que si ustedes recuerdan en el protocolo y en su trabajo de investigación, tienen objetivos planteados, el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, estos resultados que yo obtuve en mi cuadro tienen que responder a los objetivos que me planteé. Si recuerdan en nuestro ejemplo, queríamos saber qué tipo de ejercicio era más efectivo, si los de Williams
o los de core para el dolor lumbar crónico mecánico. Entonces, cuando yo obtengo los resultados de mis estudios primarios, con eso yo tendría que ser capaz de decir cuál es mejor, si los de core o los de Williams. Seguimos. Potenciales sesgos de los estudios originales. ¿Qué sesgos encontré en cada estudio primario? Bueno, pues a lo mejor en uno tuvieron a los pacientes cegados y en otro estudio no tuvieron a los pacientes sesgados. Entonces ahí podríamos encontrar ya un sesgo que nos va a poder dar información sobre a cuál le voy a creer más de los estudios. Entonces se tienen que analizar de cada estudio cuáles son sus sesgos. Y eso también lo reporto y lo puedo ir interpretando, o sea, lo voy comentando. Solidez de la evidencia de estudios primarios. Es decir, bueno, lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Cuál tuvo mejor metodología, cuál tuvo mayor muestra, todo eso va a influir en los resultados, si están de acuerdo. Entonces, si cada estudio primario se ve influenciado por estas características, entonces también mi revisión se va a ver influenciada. Por lo tanto, no nada más voy a hablar sobre los estudios primarios, sino que también voy a evaluar ahora cómo influyeron estos sesgos primarios en mi revisión, o sea, en mi trabajo que yo hice de conjuntar toda la información. ¿Y qué más podemos hablar? Podemos hablar sobre la aplicabilidad de resultados. Es decir, si yo, por ejemplo, tuve un estudio que se presentó en Suecia, bueno, ok, eso es en Suecia, pero en México, ¿yo lo puedo aplicar? ¿Se puede? ¿Porque sí? ¿Porque no? No sé, a lo mejor su mecanismo de salud es diferente al que trabajamos aquí, por lo tanto no se puede, en fin, eso se tiene que analizar también. Y se analizan los beneficios y los riesgos. A lo mejor hay una técnica que es buenísima, pero el costo es elevadísimo y nosotros no nos los podemos permitir. Bueno, entonces hay que pues analizar el coste-beneficio y los riesgos. Es decir, a lo mejor también una técnica promete muchísimo, pero el riesgo es muy alto. Y quizá hay otra técnica que no es tan invasiva o tan pues riesgosa y que obtiene resultados, si no los mejores, pero bueno, también bastante eficientes. Entonces, bueno, pues eso nos funciona. Entonces ahí también nosotros podemos aportar esta información para no solamente presentar resultados, sino darles una interpretación. ¿Esto en qué va a ayudar al lector que estudie o que revise nuestra revisión sistemática? Pues le va a ayudar a tomar decisiones. Recuerden que la importancia de las revisiones es que nos ayudan a tomar decisiones clínicas. Por lo tanto, una vez que ya resumí, bueno, no solo le resumo a mi lector, sino que también le estoy dando la interpretación de los resultados. Le estoy diciendo cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, si aplica o no aplica en México o en el país donde estemos, con qué tienen que tener cuidado. ¿Okay? Entonces, esto es súper importante. ¿Qué más? En la discusión, ¿qué voy a poner? Bueno, cuando yo extraigo la información, me puedo dar cuenta que hay información en la cual diferentes estudios coinciden y hay información en la que los estudios van a diferir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Bueno, cuando son consistentes, es decir, que uno, dos o tres de mis artículos primarios coinciden en algo, bueno, pues tengo que plantear por qué. A lo mejor, con el ejemplo que estamos llevando sobre qué ejercicios son más efectivos, si los ejercicios de Williams o los ejercicios de Core, a lo mejor todos coinciden con que los ejercicios de Core son más efectivos para disminuir el dolor lumbar crónico mecánico. Bueno, pues bien, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa cuando hay una discrepancia? Por ejemplo, en su frecuencia. Todos me dicen que es mejor Core, pero uno me dice que es mejor hacerlos diario y otro me dice que no, que cada tercer día. Pues ahí es donde yo empiezo a pensar los posibles motivos por los cuales hay esta discrepancia. Quizá en un estudio trabajaban solamente 5 minutos, pero diario, y en otro trabajaban media hora cada tercer día. Entonces ahí yo empiezo a plantear, bueno, a ver, ¿por qué 5 minutos? ¿Por qué diario? ¿Por qué no hacerlo mejor cada media hora? Y tercer día, en fin, ahí empiezo yo a hacer mis teorías de por qué podrían ser una u otra. O puede ser el caso en el que un estudio me diga que es mejor ejercicios de Williams y otro me diga que es mejor ejercicios de Core. Lo mismo, yo empiezo a evaluar el contexto general de cada estudio primario y entonces en base a eso
y a mi conocimiento empiezo a aportar el por qué creo que hubo estas discrepancias. Puedo también comparar a lo mejor con otras revisiones que quizás tengan una temática más o menos similar y entonces puedo aportar también de ellas. Bueno, nuestra revisión o nuestros estudios coinciden con la revisión que realizó otra persona quizá hace 10 años, por lo tanto parece que la situación no ha cambiado tanto, o si cambió muchísimo en los resultados, bueno, porque hace 10 años obtuvimos un resultado y en la actualidad tenemos otro. Entonces, toda esta información la tenemos que ir, pues, conjuntando y tenemos que ir dando posibles ideas de los posibles motivos por los cuales tenemos tanto consistencias como discrepancias en los hallazgos. Vamos por las conclusiones. Podemos empezarlas comentando las limitaciones del estudio, es decir, ¿a qué me enfrenté yo que pudo haber limitado mi trabajo? Es como una pequeña retroalimentación que hacemos a nuestro trabajo. Por ejemplo, si encontramos que había muy poquitos estudios sobre el tema que nosotros estábamos buscando, bueno, pues lo ponemos. Había muy poquitos ensayos clínicos aleatorizados sobre el tema de dolor lumbar crónico mecánico. Sí, había muchos, pero estaban en idiomas diferentes a los que yo incluí, que fueron inglés y español. Bueno, pues entonces puedo poner, había muchos estudios, pero había muy poquitos disponibles en inglés y en español. Si estamos hablando, por ejemplo, que las muestras en los estudios primarios eran muy pequeñitas, bueno, también es una limitante, entonces la comento. Las muestras eran muy pequeñas y esto pues también limitó un poco la validez de mis resultados. Y de estas limitaciones que estamos haciendo, pues nosotros podemos hacer propuestas. Entonces, como ya lo decíamos anteriormente, si en un estudio yo tenía muy poquita muestra, pues ahora voy a proponer que se hagan muestras mucho mayores para que los resultados puedan ser extrapolables a la población en general. Si mis estudios que encontré están en, no sé, en italiano, pues ahora voy a proponer que se hagan o que se reporten estos estudios en inglés para que podamos tener acceso a esta información. En fin, de cada una de mis limitaciones, yo puedo hacer una propuesta o una recomendación para que futuras investigaciones lo puedan tomar en cuenta. Y de esta manera, pues sabemos o conocemos cuáles fueron las limitaciones de mi trabajo, pero eso no quiere decir que estoy haciendo menos lo que hice, sino al contrario, una vez que yo tengo esta experiencia, ¿qué puedo aportarle a nuevos investigadores para que ellos pues lo tengan en cuenta y si pueden, pues ya no tengan que pasar por todo esto, ¿verdad? Y si no, bueno, para que yo les pueda dar ideas de qué es lo que hace falta o qué problemáticas estamos enfrentando. Así que con esto concluiríamos pues el procedimiento para hacer una revisión sistemática. Y como siempre, ahora es su turno. Así que chicos, con el ensayo clínico aleatorizado que seleccionaron la semana pasada y uno nuevo, van a tener que realizar esta actividad. Van a tener que tratar de interpretar los resultados, van a hacer la discusión y la conclusión tomando en cuenta solamente estos dos artículos para hacer una simulación y que podamos tener práctica para cuando hagamos nuestra revisión sistemática real. Espero que haya quedado claro cómo es el procedimiento para hacer una revisión sistemática cualitativa y si no, cualquier duda, pues pónganse en contacto. Buen día.